Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos al segundo repaso de la Escuela Sabática. Quiero agradecer al Centro de Multimedias porque nos está permitiendo realizar esto y también a la Iglesia, a Capellanía, acá de la Universidad Adventista del Plata, que lleva a cabo esto y nos permite estar acá. Bienvenidos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y hoy tengo dos invitados de lujo, ¿sí? El pastor Lucas Muñoz. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal, Nico? Es un privilegio estar compartiendo con vos y con un gran amigo, con Nelson, también esta mesa. Nelson, Pastor Nelson, bienvenido. Hola Nicolás, estoy muy contento de compartir con ustedes aquí. Es la primera vez que me toca participar, así que bueno, que el Señor nos conduzca. Gracias. Nos metemos de lleno, ¿sí? Sin descanso y rebeldes, era el título para la lección de esta semana, ¿sí? Y a mí me gustaría que empecemos ahí leyendo el versículo que planteaba la lección, que está en 1 Corintios 10, 11. Les leo, dice así: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Lucas, ¿cómo es esto? ¿Cuál es el contexto? ¿O por qué Pablo está hablando de estas cosas de tener cuidado? ¿Sí? Bueno, siempre la Biblia es un reflejo de lo que nosotros podemos llegar a hacer o no, dependiendo de las historias que han pasado, ¿verdad? La Biblia misma dice que esto está escrito para nuestra enseñanza. Y entonces el hecho puntual que nosotros vamos a estudiar y que Pablo viene hablando es justamente el pueblo de Israel una vez que salió de la cautividad, de la esclavitud en Egipto, y que comienza a tener ciertas situaciones de agitación, ciertas situaciones en las cuales reclama cosas a Moisés, que es el líder, y de un hecho que es concretamente la entrada o no a esa tierra prometida. Tal cual, ¿no? Y vemos ahí que el pueblo vez tras vez tenía milagro tras otro, e igual veíamos que había quejas, ¿no? Vez tras vez el pueblo se quejaba una y otra vez. ¿Y qué hace Dios ante estas quejas del pueblo? ¿Cómo responde Dios? Es interesante, Nicolás, cómo a pesar de haber visualizado, haber presenciado y haber vivido tantos momentos, la mano directa de Dios interviniendo en las dificultades del desierto, previamente también, antes en la cautividad en Egipto, es impresionante cómo cuando nos tocan en algún momento de nuestra vida situaciones de corto plazo del momento, parece que todo lo otro pierde sentido, carece de valor, la balanza se cae del valor de todo eso increíble que ha pasado en la vida, en nuestra relación con Dios, en nuestro andar. Y tal cual el pueblo de Israel, las quejas o la situación del momento, la situación del momento hace que se quejen, ¿no? Que se olviden de todo eso y se quejen, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa Dios? A mi modo de ver, seguramente dependiendo del momento y la situación de la queja, Dios va a tener su forma o su acto, ¿no? Con el pueblo de Dios, en esta circunstancia bíblica, la queja venía de un momento realmente que a Dios mismo ya lo estaba cansando, porque eran como murmuraciones y quejas y inquietudes bastante persistentes, ¿no? Bueno, Él actuó, Dios en este sentido es como que ya está, me cansaron. Les voy a dar, ahora respondió, digamos, dando lo que pedían, que era carne, ¿no? Se acordaban de Egipto, de las ollas, del puerro, los melones, la carne. Entonces, en este caso Dios respondió ante la queja, pero con un propósito que después se fue desarrollando, ¿no? De por qué respondió. Y vemos que era una situación de mucha tensión, ¿no? Y no afectaba solamente al pueblo de Israel, sino que estaba empezando a esparcirse por todo ahí. Cada uno iban cayendo ahí en el descontento, como menciona ahí, cada uno. Lucas, menciona ahí el tema de que Aarón y la esposa empiezan a hablar, ¿no? Empiezan a murmurar contra Moisés. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí están los hermanos de Moisés, que es María, es también Aarón. Y es interesante porque en estas quejas, y esto nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a un lugar o llamamos a un teléfono y nos quejamos con alguien. De pronto estamos en desacuerdo con toda una institución o un servicio en sí, pero es la persona que pone la cara la que tiene que recibir todo eso, ¿verdad? Estaba escuchando hace un tiempo algún podcast que hablaba justamente de lo difícil por ahí que es la atención al público.
las secretarias, las personas que hay del otro lado y que tienen que cargar con toda esa queja de molestia y muchas veces con justa razón. Bueno, en este momento Moisés es el que toma ese papel, digamos, él es el líder, entonces con Dios no se pueden quejar, a Dios no lo pueden ver de alguna forma y sí lo pueden hacer con Moisés y se descarga en Moisés todo esto. Y esto la familia nos queda afuera. Y esto es lo más doloroso tal vez, no solamente cuando se quejan personas que son 600.000, ahí hablaba un poco Moisés mismo, dice, mucha gente, yo estoy acá, sino cuando empiezan a haber personas de cercanía, familiares, personas a quienes apreciamos y que ellos también comienzan a murmurar, como decías. Y ellos, su queja precisamente era como decir, ¿y por qué? ¿Es solamente Moisés el que tiene la posibilidad de conectarse con Dios? Ellos comienzan hablando de la esposa. ¿Qué de paso? A ver, nos tocan a la esposa y es un tema complicado, ¿no? Porque es un ser querido. Pero en realidad lo que más a ellos le molesta es el tema de que hayan habido 70 personas que recibieron el Espíritu Santo, pudieron profetizar y de pronto a ellos no les gustó este tema. Entonces comienzan las murmuraciones contra su hermano. No es solamente el líder, es el hermano. Sí, y vemos que esto lo podemos extrapolar a la realidad, ¿no? Y pasa. Yo sé que es difícil hablar de estos temas, pero muchas veces es más fácil criticar, ¿sí?, al que está adelante, al pastor, que es el que sale ahí, al que está dirigiendo ahí en la iglesia. Pasará con el tema del colportaje también, ¿no? El que está a la cabeza, ese van todas las críticas. Pero había un peso grande, ¿no? Eran 600.000 personas, Moisés ahí solo, ¿no? Entonces, si bien surgen estas dudas, estos descontentos entre otros, también tenemos a alguien que se la tiene que poner la espalda y bancársela. Vemos ahí en Números, en el capítulo 13, que el pueblo había llegado, ¿sí?, a la tierra de Canaán. Pero entran a la tierra y se llevan un descontento, ¿sí? Pastor Nelson, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al pueblo que dice, no, esta es la tierra prometida y no? Es interesante, Nico, cómo cuando uno ve el pueblo de Israel, en esto de queja tras queja, ya terminamos el capítulo, o sea, la sección que veníamos charlando que se centraliza en la queja. Ahora vamos a otro momento del mismo pueblo, en otra situación, ya quizás con una actitud de victoria, porque vamos a explorar algo que lo tenemos a la mano, ya vamos a conquistar la Canaán, ¿no? Entonces, la conducta fue la misma que en momentos anteriores, ¿no? Quejarse y murmurar por los desafíos que tenían por delante. O sea, ¿por qué Dios no me la hace más fácil? A ver, si hay un pueblo prometido, hay una Canaán a conquistar, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan gigante? ¿Por qué los desafíos llegan a ser como de alguna manera inalcanzables para nosotros que quedamos chiquititos ante tanto desafío que se nos presenta, ¿no? Entonces empiezan a murmurar allí una parte de los espías y bueno, las noticias que traen para el pueblo acerca de esa investigación en ese momento como espías, bueno, no fueron estimuladoras, digamos, de alguna manera no generaron ese gozo o esa reacción de haber logrado o de tener cercano el logro con el pueblo, ¿no? Entonces, nuevamente se repite esta situación de conducta de quejarse, de murmurar. ¿Para qué el Señor nos trajo aquí? ¿Por qué mejor no armamos otro grupo de líderes y nos vamos otra vez para Egipto, ¿no? Era mejor estar allá que estar en esta situación. Entonces, qué interesante es que nuevamente vemos solo lo que tenemos al alcance de nuestros ojos hoy y perdemos de vista las victorias o las intervenciones de Dios a lo largo de toda nuestra vida. Perdemos de vista por culpa del contexto inmediato de lo que me está pasando ahora, el propósito que Dios tiene conmigo, aún con los desafíos, aunque sean inalcanzables por momento, o aunque yo me quede chiquito ante ese gigante, me queda el desafío, me queda quizás el perder de vista por la queja la voluntad de Dios detrás de todo eso, ¿no? Que es lo que le pasa al pueblo. O sea, perdieron de vista a su ayudador, a su conductor, a la guía de Dios mismo y de sus líderes, y ya estaban viendo de qué forma tomar una decisión que los saque de esa lucha que tenían para enfrentar, ¿no? Además, yo creo, siguiendo con el tema del descanso, la tierra prometida iba a ser un descanso para tiempo en el desierto, ¿no? Se prometía la tierra donde fluye leche y miel, imagínense, toda arena,
y ahora llegar a una tierra linda donde todo esté bien, era un descanso. Imagínense lo lejos que estaba de que no, o sea, ellos se pusieron a pensar hasta en apedrear a los que habían traído buenas noticias. Exacto. Fíjense qué lejos. Comparto este tema que decía el pastor Nelson recién. Ellos parece que tienen un complejo de inferioridad. Es como que ellos salieron de Egipto, pero mentalmente aún se sienten esclavos, aún se sienten sin poder vencer a otro pueblo por las dificultades que hay. Y es interesante porque Josué y Caleb, que son los que traen el informe diciendo, pero vamos, los vamos a comer como pan, el Señor nos prometió esto, no es que ellos, son personas que viven otra realidad. Claro. No, ellos vieron a los gigantes, ellos ven las ciudades fortificadas, es una realidad, pero ellos también conocen a su Dios. Entonces, de pronto, el llamado es no solamente decir, no pasa nada, no hay problemas, no hay desafíos porque los tenemos, sino también entender que por más que chiquito que me pueda sentir, mi Dios es mayor. Y eso es lo que ellos mantenían en su corazón. Confiaban en ese Dios que le había dicho, vayan. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dios, como vos mencionabas, Nelson, hoy, llega un punto que Dios dijo, bueno, no, hasta acá, ¿no? ¿Sí? Y hasta, lo menciona ahí, hasta Dios pensó en destruirlos. A decir, Moisés, te voy a dar un pueblo mucho mejor que el que tenés ahora. Lo destruimos porque ya estoy cansado de que vez tras vez pase esto. Pero, ¿por qué Dios no lo destruyó? ¿Qué hizo Moisés ahí que...? Esto es loco, esto es loco porque a veces yo me pongo en el plan en Moisés, en la piel de Moisés. Tenés un pueblo, 600.000, se viven quejando, que quieren agua, que quieren comida, que quieren volverse a Egipto, que se sienten que no van a poder vencer a los gigantes. Un pueblo que murmura y va en contra de él. Vuelvo a decir, Moisés es el que recibe las críticas y tiene que cargar con eso. Y ahora el Señor le hace una invitación de decir, che Moisés, ¿y por qué no cambiamos de pueblo? O sea, lo sacamos... Te voy a hacer padre y líder de un pueblo aún más grande y más fuerte. ¿Qué te parece la propuesta? Cualquiera de nosotros se hubiese sentido tentado y decir, Señor, por favor, ya está, listo, un pueblo nuevo. Chao y viene el otro. Sin embargo, es sorprendente que Moisés ora a Dios pidiendo para preservar a este pueblo que le estaba doliendo la cabeza a Moisés, las actitudes que tenían, a este pueblo que hablaban en contra de él, murmuraban en contra de él a sus espaldas. Sin embargo, Moisés intercede por ellos. Y esto es, yo aquí comienzo a ver que el liderazgo de Moisés va mucho más allá de lo que se ve conduciendo a un pueblo. La grandeza de Moisés está acá. Acá se ve la grandeza de Moisés. Y entonces me hace pensar en que Moisés de alguna forma es un reflejo de nuestro intercesor, que es Cristo. O sea, y ahora yo me salgo del panorama de que yo soy Moisés y me pongo en la multitud. Yo soy la multitud. ¿Cuántas veces yo me estoy quejando con Dios? ¿Cuántas veces yo me siento inferior a los desafíos que se vienen? ¿Cuántas veces el Señor me dice avanzá y yo vuelvo para atrás? Sin embargo, mi líder, mi intercesor, que es Cristo, no renuncia a mí. No renuncia a mí como su hijo. Él sigue luchando para que yo continúe teniendo la posibilidad de salvarme. Qué loco, ¿no? Cómo vemos que toda la Biblia nos lleva hacia el plan de salvación. Acá Dios usando de vuelta y mencionando esta actitud en Moisés de intercesor, también como forma de Jesús intercediendo por nosotros, ¿no? Y acá había sin lugar a dudas una lucha de confianza, ¿sí? Era confiar, tenía el pequeño grupito que confiaba en las promesas de Dios, a pesar de gigantes, de todo, y el otro pequeño grupo que estaba pensando en comer carne, ¿sí? Dos cosas totalmente distintas. Y ahí mencionamos, o sea, la lección mencionaba esto de la fe y la presunción, un tema fuerte, ¿no? Pastor Nelson, en esta sociedad así tan estresada, con tanto cansancio, nosotros mismos con tantas cosas por hacer, ¿cómo es este tema de opto por la fe, que no se confunda con presunción? ¿Cómo es? Bueno, por supuesto que esta lección es aplicable a nuestros tiempos de hoy, ¿no? Y el ejemplo y lo que sucedió con el pueblo de Israel en este momento de la historia bíblica nos tiene que llevar a reflexionar a nosotros hoy, ¿no? En este sentido de vivir por fe, somos de alguna manera un pueblo especial o hijos de Dios que están esperando la venida del Señor en este tiempo del fin. Entonces nosotros tenemos para este tiempo promesas, tal cual lo tenían los hijos del pueblo de Israel o el pueblo de Israel en esto de una nueva ciudad, de una Canaán. Nosotros tenemos exactamente quizás el mismo camino a recorrer
La diferencia, y lo que quizás tenemos a favor, es que tenemos el ejemplo de un pueblo físico, real, tenemos sus historias, sus luchas, sus victorias, y nosotros en este andar, que esperando la Canaán celestial o esperando aquella conquista de la segunda venida, nuestra fe tiene que aferrarse a esa promesa y a las otras promesas en las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, en esto de fe y presunción, bueno, los hijos de Dios, de alguna manera, tenemos que andar, caminar, pensando en esta Canaán, en lo que se viene por delante prometido, con tal seguridad de que aunque no tenemos todo lo que queremos ahora, Dios me va a conducir, Dios me va a guiar. Que aunque el desafío, las luchas, los gigantes, tal cual pasó con el pueblo de Israel, en aquel momento, bueno, me sirve de ejemplo para saber que si no estoy en el contexto que quisiera, no estoy en la situación que me gustaría estar en el hoy, en el contexto momentáneo de mi vida, yo sé que me espera algo mejor porque ha sido prometido por Dios. Entonces esa fe se nutre, se afirma, tiene sus bases y su sustancia en esas promesas, y de alguna manera nuestro andar, aunque no vemos tan claro lo inmediato, el mañana, el pasado, tenemos la seguridad de que Dios no me va a defraudar y lo va a cumplir. Entonces eso me lleva, Nico, a obedecerlo. Entonces, lo que venga de parte de Dios o en su voluntad en el diario vivir, mi fe va a estar tan firme y con una base tan sólida que lo único que me va a quedar es obedecerle, aunque las luchas estén a la puerta del día, digamos, en cualquier momento del día. Distinto es la presunción, que es como una falsificación del enemigo, una falsificación de fe. O sea, es como que querer nosotros decirle a Dios lo que tiene que pasar en nuestro diario vivir, ¿sí? Y reclamarle a Él conforme a nuestros propios intereses y no quizás pensando en la voluntad que Él tiene con esas pruebas, con esas luchas, con esos momentos que nos van a tocar vivir diariamente, ¿no? Por supuesto que hay una promesa, una Canaán celestial, y nosotros en nuestro andar vamos a tener dificultades. ¿Para qué están? ¿Por qué Dios no me la hace más difícil? Perdón, más fácil, como el pueblo. ¿Para qué los gigantes, señor? A ver. Podría ser más chico, ¿no? Podría ser más tranqui, más llevadero. ¿Por qué las luchas? ¿Por qué las pruebas? Bueno, es claro que Dios tiene para con nosotros un propósito de crecimiento, de desarrollo, de progreso en nuestra relación con Él y también en la intención que Él tiene para nuestra vida en esto de anunciar esa Canaán. Entonces, en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento de fe que vamos teniendo, por pasar pruebas y luchas, nosotros vamos caminando en la voluntad de Dios en nuestra vida, predicando el Evangelio, llevando, ya logré este desafío, bueno, el Señor va a tener un desafío mayor, donde mi influencia, gracias a ese testimonio, puede alcanzar a otras personas en nuestros contextos. Y bueno, hay un plan de Dios macro, grande, Canaán celestial pronto va a venir, y hay un plan de Dios diariamente para con sus hijos. Entonces, dependiendo de cómo pasen las pruebas, va a ser de alguna manera el cumplimiento de la voluntad de Dios con eso. Tal cual. Y siempre sumirnos a su voluntad, nunca dejar que nosotros seamos los que tratemos de dirigir el plan que Dios ya tiene pensado desde el inicio, ¿no? Algo más que quedó ahí en el tintero, no sé, Pastor Nelson, Pastor Lucas. Solamente me hace pensar esto de que muchas veces nuestras decisiones traen consecuencias. El pueblo no haber obedecido, no haber ido por fe a conquistar la ciudad en ese momento, hizo que otra generación entrara. Y pienso cuántas veces nosotros podemos perder bendiciones por falta de fe, por no seguir avanzando. Pero por lo otro, me quedo con esta imagen de un Cristo que no se rinde conmigo, que sigue intercediendo, que sigue incentivándome. Y esto es algo realmente que es lindo saber para seguir creciendo en este sentido. Tal cual, así como hizo Moisés, ¿no? Que no se rindió con ese pueblo tan ido, por así decirlo, y se mantuvo firme. Esta semana pudimos ver bien, sí, que Dios, si nosotros no obedecemos, como decías vos, Nelson, o si nosotros dejamos de lado esto de agradecer por las cosas que pasaron, podemos irnos muy, muy lejos, ¿sí? Podemos separarnos tanto de Dios que nos lleve hasta nuestros familiares, atacar a nuestros seres más cercanos, ¿sí? Y también sacarnos el descanso, ¿no? Que de esto está tratando la lección. Esta ansiedad, este enojo constante, lo vamos a ver la próxima semana, todas estas raíces, ¿no? Que nos llevan
a una ansiedad constante, a una falta de paz interior, que creo que es lo que todos buscamos, ¿no? No tenemos más tiempo, si nos quedamos, gracias Pastor Nelson, gracias Pastor Lucas por acompañarnos, y gracias a todos los que estuvieron ahí. Como siempre le decimos, si esto ha sido de bendición, esperemos que lo puedan compartir, ¿sí?, con los demás, así más personas pueden conocer a la palabra de Dios. Y los esperamos, ¿sí?, la próxima semana a seguir estudiando esta lección tan linda que es Descanso en Cristo.